Muy buenos días, queridos niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos campeones y campeonas? Espero que ya estén listos para poder empezar con la actividad del día de hoy. Estamos en nuestro día número 5. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y nuestro tema es: escribimos un texto sobre la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres. Empezamos el día agradeciéndole al Señor por esta hermosa semana que Él nos ha regalado y pedirle siempre que nos cuide a nosotros, a nuestra familia y a todas las personas. Hoy escribirás un texto sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Te apoyarás en los trabajos que realizaste en las semanas anteriores y que se encuentran en tu portafolio. Nuestra meta es escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres para compartirlo con familiares, compañeros, compañeras, profesor o profesora. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Lo primero es establecer tu propósito de escritura, es decir, ¿para qué vas a escribir tu opinión? Luego, organizar tus ideas con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Considerar tu opinión o ideas sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres con claridad. Usar la información de la entrevista y las fichas para escribir tu texto de opinión. Leer el texto luego de escribir el primer borrador para realizar mejoras. Usar adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación. Vamos a empezar. Para ello lee con mucha atención. ¿Recuerdas a Alex? El personaje principal de la historieta, ¿verdad? Lee atentamente lo que dice. Hola, amigas y amigos. Decidí compartir con ustedes mi texto de opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad antes de presentarlo a mi profesora. Espero que me puedan dar ideas para mejorarlo. Apreciaré mucho sus aportes. También les comparto las fuentes de información que me ayudaron a escribirlo. Vamos, las y los invito a leerlos. Escribe tu propósito de lectura. ¿Cuál es nuestro propósito de lectura? Es leer nuestros trabajos realizados con el fin de escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para luego compartirlo con familiares, compañeros y profesora. Vamos a leer lo que ha escrito Alex. El rol de la mujer en la actualidad. En la actualidad, el rol de la mujer es muy importante. Ya no es el mismo de nuestras abuelas. Ahora nuestras mamás tienen más responsabilidades porque tienen que salir a trabajar y seguir cumpliendo con las actividades del hogar y la familia. De modo que todos debemos compartir los roles y tareas. Por consiguiente, en la familia se reconocen estos cambios. Nuestras mamás trabajan en diferentes actividades y para ello han tenido que esforzarse en sus estudios. Así lo hacen nuestras hermanas. Hoy, en casa, todas y todos colaboramos en las tareas del hogar. Así convivimos en igualdad de responsabilidades. La educación representa un derecho que ha permitido a las mujeres en la actualidad valorarse y alcanzar sus metas. Los padres, papá y mamá, reconocen que la educación es un derecho que, en tiempos actuales, tienen las mujeres de manera que pueden valerse en la sociedad al igual que los hombres. Así alcanzan niveles cada vez más altos y representativos como emprendedoras, profesionales, deportistas, etc. Actualmente, en el hogar, el rol de las niñas y los niños se desarrolla bajo la enseñanza de los padres. Ellos nos animan a compartir las tareas por igual, lo que permite a niñas y niños aprender a desenvolverse en igualdad de condiciones. El rol de la mujer ha cambiado. Ya no se sigue la práctica tradicional. Este cambio positivo les ha permitido a ellos tomar mejores decisiones. De esta manera se sienten valorados como personas y se desempeñan en diversas actividades, al igual que los hombres. Alex, alumno de tercer grado. Lo que acabamos de leer, queridos niños, es la opinión
que ha escrito Alex sobre el rol de la mujer en la actualidad. En lo que ha escrito Alex, vamos a identificar sus partes. Ha empezado con un título. El título que él ha colocado es el rol de la mujer en la actualidad. En el primer párrafo que estamos observando, él nos da a conocer con sus ideas el tema del cual va a opinar. En este caso nos está hablando de la mujer. Luego nos explica las razones que apoyan el tema de su opinión, es decir, ¿por qué? ¿Por qué él cree que las mujeres ya no hacen el trabajo que hacían antes? Entonces, él nos va justificando y nos va explicando por qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha cambiado. Ahora, para poder dar esta opinión y poder justificar sus razones, ¿qué información ha tenido que tener para poder llegar a esto? Muy bien, lo que ha tenido que hacer es revisar sus actividades anteriores, entre ellas la entrevista que tuvo con sus tíos, y eso es lo que nos cuenta aquí, que la educación es importante. Luego también relaciona sus ideas con las lecturas realizadas en actividades anteriores donde se habla sobre el rol de la mujer en la actualidad. Finalmente, en su opinión, en la última estrofa lo que considera es un resumen de la idea que defiende. Finalmente, termina escribiendo su nombre como autor de la opinión que acabamos de realizar. Entonces, no te olvides la estructura o las partes que debemos de seguir para poder escribir nuestra opinión es primero colocarle un título. Luego, en el primer párrafo, vamos a dar a conocer el tema del cual vamos a opinar. Luego, vamos a justificar, vamos a dar razones. ¿Por qué nosotros defendemos esta idea que hemos planteado? Finalmente, terminamos con un resumen de nuestra opinión para luego colocar nuestro nombre como autores de la opinión escrita. Ten presente que el texto que acabas de leer es un texto de opinión. El texto de opinión sirve para expresar ideas, pensamientos o el sentir de una persona respecto a un tema, situación o hecho, y que desea dar a conocer a otros. Además, tiene enlaces textuales como, por ejemplo, de modo que, de manera que, etc. Ahora responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de rebozo. Si es necesario, lee nuevamente el texto. ¿Para qué crees que Alex escribió este texto? Para darnos a conocer su opinión, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿De qué nos habló? Muy bien, habló sobre el rol de la mujer en la sociedad. ¿Qué enlaces textuales identificas en el texto? ¿Qué son los enlaces textuales? Son palabras que van a unir oraciones que se pueden encontrar al inicio de cada párrafo o al final. Los enlaces textuales que hemos encontrado en la lectura o en la opinión de Alex fue de modo que, por consiguiente, si nosotros revisamos todo esto, también vamos a encontrar más palabras o enlaces textuales. Por ejemplo, en el segundo párrafo se menciona para ello, así, que ha permitido, al igual. Esas palabras son enlaces textuales que nos van a ayudar a que tenga mejor coherencia y relación entre las palabras. ¿En qué fuente se apoyó para escribir? ¿Qué es lo que ha revisado Alex para poder escribir su opinión? Necesitaba de las actividades realizadas que estaban en su portafolio, entre ellas las fichas de lectura y las entrevistas realizadas. Recuerda que la semana pasada, al igual que Alex, tú realizaste una entrevista a un familiar sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. También cuentas con las fichas de información La mujer en la actualidad que trabajaste el día 5 de la semana 33. Estas son fuentes de información que te ayudarán a escribir tu texto de opinión. Ahora que leíste un texto de opinión, te habrás dado cuenta de sus características. Esto te permitirá tener una idea más clara al momento de escribir tu texto
sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Vamos a planificar para poder elaborar nuestra opinión. En tu cuaderno u hoja de reuso anota tu propósito. ¿Para qué escribirás tu texto de opinión? Vamos a escribir para dar a conocer nuestra opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, para compartirlo con familiares, compañeras, compañeros, profesor o profesora. Para esto vas a tener a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas semanas. Por ejemplo, revisa tus fichas informativas y tu entrevista. Organiza la elaboración de tu texto de opinión. Guíate de las siguientes preguntas. Tenemos este organizador visual que nos va a ayudar. ¿Sobre qué tema escribirás? Vamos a escribir sobre el rol de la mujer en la actualidad. ¿Con qué fuentes informativas cuentas para escribir tu texto? Tienes el audio de la entrevista realizada, lecturas y actividades en el portafolio. ¿Qué información necesitas relacionar para elaborar tu opinión? Necesitas las lecturas realizadas en las actividades anteriores, comprender muy bien la entrevista que hiciste para luego relacionar esa información con lo que tú sabes, con tus conocimientos previos. ¿En qué orden escribirás tu texto? Lo primero, vas a colocar el título del tema que tú vas a opinar. Después de haber escrito tu título, vas a realizar una presentación de manera clara, la opinión que vas a tratar. Luego explicarás las razones de tu opinión. Finalmente vendrá el resumen y luego el nombre del autor, tu nombre, porque eres tú quien lo está escribiendo. ¿Quiénes leerán tu texto de opinión? Leerán tus compañeros, familiares y profesora. Listo, llegó el momento de escribir. Para ello, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Anota el título de acuerdo al tema. Considera cómo organizarás tu texto. Presenta el tema del que opinarás de manera clara y breve. Presenta las razones con las que apoyarás tu opinión. Revisa tu texto y realiza las mejoras necesarias. Considera el uso adecuado de los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación en tu versión final. Llegó el momento de textualizar nuestro texto. Para esto vamos a iniciar nuestra escritura del texto de opinión apoyándonos en los pasos desarrollados por Alex, las fuentes informativas con las que cuentas y subraya las ideas que te pueden ser útiles para escribir. Finalmente, recuerda escribir un resumen de la idea que defiendes usando un lenguaje sencillo y claro. Entonces empezaremos con un título, el cual va a ser el rol de la mujer en la actualidad. Luego realizaremos una presentación, luego justificaremos con nuestras razones del por qué nosotros estamos opinando o defendemos esta idea. Finalmente presentamos nuestro resumen y escribimos al final nuestro nombre como autor o autora del texto de opinión. Vamos a revisar ahora nuestro texto. Para esto vas a pedir ayuda a un familiar y apóyense en los siguientes criterios. Sean muy observadores y minuciosos. ¿Estableciste el propósito de tu escritura? ¿Lo hiciste? ¿Organizaste tus ideas para escribir tu texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres? ¿Explicaste las razones o argumentos que apoyan tu opinión con un lenguaje claro y sencillo? ¿Revisaste y mejoraste tu texto para que las ideas estén claras? ¿Usaste adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación? Después de esa revisión vamos a escribir nuestra versión final. Después de la revisión de tu primer borrador vamos a editar nuestro texto. Vas a iniciar la reescritura de tu versión final. Hazlo con calma y con mucha paciencia. Tú puedes. Para que tu texto sea más llamativo, considera algunas imágenes y dibujos que representan y o expresen lo que dices. Finalmente, lee nuevamente tu texto y asegúrate de que lo que has escrito se refiere siempre al mismo tema, es decir, la idea que defiendes y las razones de tu opinión. ¡Buen trabajo! Ahora, invita a tus familiares y comparte tu texto de opinión. Lee con una pronunciación adecuada. Pide que te graben o filmen, si es posible, para que lo guardes como recurso y luego lo compartas con tus compañeros, compañeras
y reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. ¿Recuerdas? La meta de aprendizaje era escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres para compartirlo con familiares, compañeras y compañeros, profesor o profesora. Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció más interesante de la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Copiamos ahora la siguiente tabla para poder reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Estableciste el propósito de la escritura? ¿Lo lograste? Si tú lo lograste, pones sí. Y si aún no he logrado, voy a poner no y completamos este recuadrito mencionando qué es lo que necesitamos mejorar. ¿Organizaste tus ideas con relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Consideraste tu opinión o ideas sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres con claridad? ¿Usaste la información de la entrevista y las fichas para escribir tu texto de opinión? ¿Leíste el texto luego de escribir el primer borrador y realizaste las mejoras necesarias? ¿Usaste adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación? Si tú has cumplido con todo esto, queridos niños, entonces lograste alcanzar la meta del día de hoy. El día de hoy, queridos niños, hemos escrito un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para luego compartirlo. Muy bien, queridos niños, con esto estamos terminando nuestra actividad del día de hoy. A cuidarse mucho y nos volvemos a encontrar el día lunes. Buen fin de semana y aprovechen estos 2 días para poder descansar y arrancar el día lunes con muchas energías.